Bueno, buenas tardes para todos. A mí me incomoda mucho. Bueno, voy a tratar de mantenerme acá porque como me muevo todo el tiempo. Bueno, eh, gracias, doctora Carafel y la doctora Virginia Marina, que no está presente, pero gracias a las dos por invitarme a formar parte de esta jornada que me parece que están buenísimas y que son necesarias que podamos hacer. Porque una cosa le va dando pie a la otra. O sea, una charla le va dando pie a la otra. Entonces, yo desde hoy a la mañana que vengo escuchando que la neoadyuvancia, que la neoadyuvancia, que de la neoadyuvancia se espera esto, que la estadificamos de esto, que con la resonancia vemos esto. Claro, y ahora llegamos al punto en ¿quién le pone la respuesta patológica completa al paciente? O sea, hablamos del concepto de respuesta patológica completa, pero hay, de entre todos los que estamos acá, somos algunos nomás los que le ponen el nombre de respuesta patológica completa. Entonces, a mí me toca dar esta charla que es acerca de cómo llegamos hasta ese diagnóstico, cómo hacemos el manejo de la pieza quirúrgica después de la neoadyuvancia. ¿Qué es lo que recibimos? ¿Cómo la recibimos? ¿Qué es lo mínimo que tendríamos con lo que tendríamos que contar para poder hacer un buen procesado de la pieza quirúrgica? ¿Y cuál es el informe final? ¿Y cómo lo vamos haciendo? Sin entrar en detalles que sean estrictamente técnicos o anatomopatológicos, sí voy a dejar algunas imágenes bien para el patólogo, de esas imágenes que son para el patólogo, pero que sean lo más explicativas posibles para que todos entiendan qué es lo que hacemos antes de sacar el informe de la neoadyuvancia. Entonces, como también ya se viene diciendo a lo largo de todo el día, comprender cuál es el rol del patólogo en este juego de la patología mamaria, no solamente en el diagnóstico del diagnóstico inicial de la mama, sino también en la mama recaída y en la mama posneoadyuvancia. En cualquiera de los tres sets clínicos que podemos tener del cáncer de mama, el patólogo está metido en el medio. Siempre. Entonces, nuestro rol, nuestro objetivo es evaluar la respuesta y, pavada de cosa, decir si la mama tiene respuesta patológica parcial, completa o no hay respuesta. Tenemos que tener un protocolo detallado, macroscópico fundamentalmente. Uno a veces cree que el diagnóstico del patólogo es solamente sentarse al microscopio y elaborar un concepto en función de eso. Bueno, en la mama post-neoadyuvancia no es tanto el microscopio, es más la macro, es más la pieza quirúrgica, cómo la cortamos, cómo la medimos y qué medidas sacamos de ahí. Identificar si hay respuesta patológica o no, y después tratar de reportarlo de manera sinóptica en un lenguaje que sea comprensible para que si mi informe lo leen acá en Rosario o en donde sea, el informe sea comprensible. Bien, entonces nosotros necesitamos siempre tener la correlación clínico-radiológica. Nuestro rol es identificar después repito, la presencia de la respuesta patológica completa, eso que pues, ya se ha dicho, pero está bueno repetirlo, de que la respuesta patológica completa es como una especie de subrogado de la sobrevida global. Entonces, realmente la información, lo que podemos aportar al decir que una mama no le quedó ningún tipo de residuo es un montón de información. Sí quedó cuantificarla. Y después, que esto ya lo había hablado en otras charlas también se había hablado, de que también la reevaluación se aplica de los biomarcadores tradicionales que venimos usando un montón, estrógeno, progesterona, HER2 y KIT. Entonces, con lo que tenemos que contar siempre es, si una va a poner adyuvancia, es porque ya tuvo un diagnóstico de antes. Entonces, si no es una biopsia que estuvo en mi laboratorio, saber con qué diagnóstico viene antes. ¿Qué tenía antes? Por supuesto que uno lo puede inferir. Uno puede decir, bueno, si hicieron una adyuvancia, probablemente sea un triple negativo, sea un ERDO, uno lo puede inferir, pero yo necesito el informe escrito que diga que tenía tanto, que se hizo tal estudio de quimioterapia y, como habían dicho también en otras partes, si completó o no llegó a completar todo el estudio. A su vez, algo que como nosotros al manejar la pieza quirúrgica nos manejamos por tamaño, quizá el dato que más necesitamos, de todo lo que necesitamos, quizá el dato que más necesitamos es el tamaño tumoral previo al tratamiento. El tamaño tumoral actual, por imágenes, o sea, si tiene respuesta clínica o respuesta imagenológica, porque después la respuesta patológica la sacaremos nosotros, por supuesto, conocer entonces el tamaño tumoral previo al inicio. ¿Qué imágenes tiene? Si se le colocó un clip,
o si se hizo, por ejemplo, con carbón, pero si hay una señalización que nos guíe a nosotros por dónde empezar a cortar la pieza antes de romperla, porque si ya el primer corte lo hiciste mal, está bueno saber en dónde está localizado todo. Y después las cosas generales. Esto no aplica solamente para la mama posneoadjuvancia, esto aplica para toda la patología mamaria, que es el tiempo de isquemia fría, o sea, el tiempo que tarda desde que sacaron el órgano de la persona hasta la que pusieron en un frasco de formol. Cuanto más largo es ese tiempo, peor es la calidad del material, porque el tejido empieza a isquemizarse y si se empieza a isquemizar, cuanto más tiempo pasa, es probable que después los estudios moleculares o la inmunohistoquímica no den resultado, porque el tiempo de isquemia fría fue muy largo. El tiempo de fijación en formol y la orientación y entintado de los cuadrantes. Y algo que es fundamental, y lo digo con fuerza, es saber, nada más que eso, saber que el paciente estuvo en una adyuvancia. Porque a veces nos pasa, en un montón de circunstancias, que es en el momento de la congelación que nos enteramos que el paciente tuvo una adyuvancia. Ah, mirá que es una adyuvancia. Ah, está bueno tener toda esa data antes de entrar al quirófano, antes de entrar a la congelación y empezar a hacer el manejo. Porque el manejo de la pieza quirúrgica no empieza en la sala de macroscopía del laboratorio. Si nos solicitan congelación o ganglio centinela, el procesado y el manejo de la pieza quirúrgica empieza en el quirófano, en el momento de la congelación. Bien, entonces, cosas que les quiero dejar. Cuando hacemos la neoadyuvancia y estamos en esta búsqueda de la respuesta patológica completa, que es lo que todos quisiéramos, tenemos que tener en cuenta qué cosas cambian en la adyuvancia. Eh, ¿Por qué se transforma en una pieza tan complicada? ¿Qué hace la neoadyuvancia sobre el tumor y sobre el tejido mamario normal para que la pieza quirúrgica después sea una pieza de difícil manejo si no la podemos manejar bien para hacer un buen diagnóstico? Entonces, la neoadyuvancia, primero, modifica el tamaño tumoral, siempre pensando de que mucho, poquito, o un montón, o todo, siempre hay una reducción del tamaño tumoral. Por más que sea clínicamente evidente, pero siempre un poquito hay. Entonces, la neoadyuvancia reduce el tamaño tumoral. Al reducir el tamaño tumoral, en donde antes había células tumorales, ¿qué quedó? Quedó un espacio que es el lecho tumoral. Que ese espacio puede ser un espacio fibroso, puede ser un espacio laxo, con edema, con necrosis, con hemorragia, que eso se ve tanto macroscópicamente como en el microscopio también. A veces puede impresionar como que cambia el grado histológico y acá hay que tener un poco en cuenta de que la neoadyuvancia lo que hace es cambiar las alteraciones nucleares y citoplasmáticas de la célula, con lo cual un tumor puede tener un grado muchísimo más alto del que impresionaba tener en un principio. Te cambia el estado de los biomarcadores, eso también puede pasar, y también te cambia la respuesta en los ganglios linfáticos. Entonces vamos a tratar de ir más o menos de manera muy resumida, punto por punto en cada una de estas partes. Entonces, a nivel macroscópico, se reduce el tamaño tumoral. El tratamiento neoadyuvante reduce significativamente el tamaño tumoral en un gran número de pacientes y esto tiene correlación directa con el pronóstico. Ahora, para poder hacer eso, necesitamos un buen manejo de la pieza quirúrgica. Y el tamaño tumoral final se analiza primero macroscópicamente y se termina confirmando por histología. Entonces, a la pieza quirúrgica, como a otras, se las orienta, se las pesa, siempre las mamas vienen con márgenes de hilos, con arpón o con la piel, con los cuales son reparos anatómicos excelentes para poder manipular y orientarnos en el espacio de dónde está el tumor y cómo está ubicada esa pieza en el cuerpo de la paciente. La búsqueda de los clips, identificar el lecho tumoral, realizar los cortes, muestrear y empezar a procesar. Entonces, la forma en la que muestreamos, primero, es incluir el área de un corte transversal del lecho tumoral mayor. Ahí empieza a jugar un poco en cómo quedó la pieza. Si hay una gran reducción volumétrica y sobre todo si hay una reducción del tumor concéntrico y quedó un lecho tumoral menor a 5 centímetros, la recomendación es que el lecho se procese y se ingrese para análisis histológico completo. Si el lecho es mucho mayor, o lo que ha quedado, en vez de una reducción concéntrica del tumor, lo que quedó es un foquito acá, un foquito acá, uno acá y uno acá, que eso a veces es difícil de verlo porque se ve en el microscopio, no en la macroscopía, y te quedó un lecho más grande de 5 centímetros,
tendríamos que tener un corte representativo por centímetro de lecho o más cortes hasta, lo que dicen las guías, hasta 25 cortes. O sea, 25 cortes, para que ustedes entiendan, sería 25 vidrios de observación para poder ver. Las guías lo que dicen es que más de 25 cortes ya no obtendrías un mejor resultado, que con 25 cortes es lo máximo con lo que vos podrías analizar cualquier lecho tumoral. Entonces, cada corte tiene que tener su rótulo y su identificación, porque yo tengo que tener un reconocimiento de el taco que estoy viendo, el vidrio que estoy viendo, en qué parte de la mama estaba. Entonces yo tengo que tener un reconocimiento no solamente de lo que veo en el microscopio, sino a qué parte de la pieza quirúrgica corresponde ese pedazo. Entonces, con la neoadyuvancia pueden pasar distintas situaciones que las tenemos que contemplar y nosotros las observamos en el manejo de la pieza. Lo más sencillo y lo que todos queremos y lo que nos encanta que nos pase es que la neoadyuvancia lo que haga sea reducir de manera uniforme el tamaño tumoral, como que lo reduce de manera concéntrica, como que se achica así. En este caso, por ejemplo, el tamaño del lecho tumoral y la celularidad tumoral quedan todos más o menos dentro del mismo área, con lo cual el tamaño del lecho, el tamaño del tumor es todo lo mismo. Pero después pueden haber circunstancias que son muy diferentes. Lo rosado es la otra circunstancia, como les decía, esto que quedó rosado es en donde antes había tumor y ahora no quedó nada. Entonces pueden pasar varias cosas. Que el tumor se empiece a reducir por sectores. La forma en la que se reduce el tumor es totalmente aleatoria. Nosotros tenemos que estar al tanto de eso. Y a veces hasta puede pasar inclusive esto, que queden pequeños focos de tumor por fuera de lo que era el lecho tumoral. Por eso no solamente tenemos que muestrear sistemáticamente el lecho tumoral, sino que también mostrar un poco por fuera. Porque a veces el tumor en pequeños focos se puede ir un poquito. Focos que no se ven macroscópicamente, focos que no se ven radiológicamente, focos de menos de 1 milímetro que se ven solamente en análisis anatomopatológico. Ah, no. Ahí está, ahora sí. Entonces, bueno, más o menos el manejo que hacemos. Y acá también tenemos que tener en cuenta que, qué es lo que vamos a terminar haciendo con la pieza quirúrgica. Primero, medir el tamaño tumoral. Seguro. Y la celularidad tumoral, que es lo que se nos va a requerir. Y segundo, hacer la medida del RCB, o sea, del residual cancer burden. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es el medir el tamaño tumoral para la restadificación, para la JCC, y otra cosa es cómo medimos el lecho tumoral y el tumor para hacer el residual cancer burden. Son dos cosas diferentes. Este es básicamente el procesamiento. Buscamos los dos ejes mayores del lecho tumoral, los medimos y esas dos medidas mayores son las que vamos a tomar para medir el RCB. A cada una de estas tajadas las vamos a dividir para que entren en los vidrios, justamente, y le vamos a poner un rótulo a cada uno para saber específicamente cada vidrio a qué rodaje pertenecía. Y ahí vamos a ver la presencia de tumor y la presencia de la celularidad. Esta guía detallada es la que se usa a través del MD Anderson, que desde que salió la metodología de RCB, el MD Anderson tiene esta guía para poder realizar la macroscopía de la mama post-neoadyuvancia. Bien, entonces, hay un montón de trabajos, desde el trabajo inicial en el 2007 del RCB hasta el 2025, hay muchos trabajos que prueban que hacer el RCB sirve y hay dos trabajos de revisión. En los dos trabajos de revisión se pone énfasis en que en la clave de la pieza quirúrgica es el buen manejo macroscópico. Hay que muestrear, medir y muestrear muy bien la mama a nivel macroscópico para poder hacer un buen informe del RCB y que esto va a permitir una nueva restadificación del tumor. Bien, como les decía entonces, los patólogos tenemos que tomar dos medidas. ¿Qué es lo más sencillo? Si el tumor se redujo de manera concéntrica, el tamaño tumoral va a ser el mismo tamaño y las medidas que el lecho tumoral y las medidas que voy a tomar para hacer el RCB. Ahora, si se redujo en múltiples focos, para hacer la estadificación para la AJCC, tengo que medir el foco de mayor extensión.
Si tengo múltiples focos, si a mí la neoadjuvancia me dejó 5 focos de 3 milímetros, 4, 8 y 1 centímetro, el que yo voy a utilizar, la medida que yo voy a utilizar para la restadificación para la JCC es el nódulo mayor de 1 centímetro. Mientras que para hacer el RCB, yo voy a consignar todos los nódulos juntos más el tejido fibroso que quedó en el medio. Por ejemplo, acá como muestra la imagen, este sería el foco de mayor extensión para medir la JCC y este sería el foco que yo tengo que medir, un eje mayor y el segundo eje para medir el RCB. ¿Se entiende la diferencia, no? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, a veces nos podemos encontrar con lechos tumorales que son así, que son más claros, más evidentes, son fibrosos, son edematosos, como se ven en estas dos imágenes. A veces el lecho tumoral es un foquito de hemorragia muy chiquitito y a veces el lecho tumoral es grasa. Y tenés que empezar a buscar, como sea. La neoadjuvancia también modifica el aspecto del lecho tumoral. El lecho tumoral queda en donde antes había tumor y ahora no lo hay. Quedó un área de fibrosis densa y alinizada, edema, inflamación crónica, histocitos espumosos, hemosiderina. Puede haber aumento de la vascularización y microcalcificaciones residuales. Todas estas imágenes, estos son histocitos espumosos, esta es un área de vascularización, estos son cristales de colesterol que quedan residuos por la hemorragia. Todo eso puede quedar en el lecho tumoral. ¿Qué es lo interesante? Que a veces, por ejemplo, los histiocitos, si son en grupos grandes y además están tocaditos por la neoadjuvancia, pueden adquirir atipia y simular que pueden ser células tumorales. Para eso lo que podemos hacer es utilizar inmunistoquímica para sacarnos la duda de qué se tratan esas células extrañas que estamos viendo. La neoadjuvancia también disminuye la celularidad tumoral. Entonces, nosotros también, además de evaluar el tamaño tumoral y evaluar la cantidad de focos que tengo presente, también tengo que evaluar qué celularidad tiene cada foco. Porque yo puedo tener un área para hacer el RCB, puedo tener un área de 1 centímetro por 5 milímetros, que ese es el lecho tumoral, pero en realidad la celularidad puede ser del 10%, que no es lo mismo que la celularidad de esa misma área sea del 50%. El RCB va a dar diferente. La celularidad, para poder medirla, hay también el MD Anderson, lo que hace es sacar guías visuales. Yo estoy esperando que salga una IA que me pueda hacer esto. Porque esto lamentablemente se hace a ojo. Son guías visuales para estimar la cantidad y el porcentaje de celularidad que encontramos en el lecho tumoral. Vamos analizando por campo y después se establece un promedio de la celularidad del área tumoral por vidrio de observación y después un promedio de todos los vidrios. Y con eso se saca la celularidad final. La neoadjuvancia también dijimos que modificaba el grado histológico. A veces, en la gran mayoría de los casos, en una gran mayoría de los casos, el grado tumoral en realidad no se modifica. Pero en realidad lo que ocurre es que la terapia de neoadjuvancia lo que hace es provocar alteraciones citomorfológicas. Reduce la celularidad, pero también puede dejar nidos pequeños de células aisladas y los núcleos pueden ser grandes, puede haber multinucleación, puede haber pleomorfismo, citoplasmas grandes, vacuolados, retracciones estromales. ¿Qué significaría retracción estromal? De que yo no sé si esto que estoy viendo acá es un nidito de células tumorales que están en el estroma y que el estroma está contraído por la neoadjuvancia, o esto es un émbolo. O sea, es una célula tumoral que está metida dentro de un vaso capilar. Entonces, a veces esa complejidad también la observamos y por supuesto que también existen herramientas como la inmunistoquímica que acá también nos puede ayudar a definir si este bordecito es positivo para CD34, con lo cual si es positivo para CD34, eso es un vaso sanguíneo y verdaderamente estamos hablando de que es un émbolo y que no es una retracción tumoral. ¿Cuándo usamos inmunistoquímica? Bueno, a ello ya le tiré un par de ejemplos, pero ¿se usa inmunistoquímica de rutina para el manejo de la pieza quirúrgica? No, pero sí lo que podemos hacer es, como los ejemplos que le di, para cuando encontramos esos grupos celulares atípicos, la inmunistoquímica es útil para definir retracción versus permeación linfovascular, para definir si lo que estamos viendo son células tumorales con cambios por quimioterapia versus células estromales reactivas o histiocitos, o también
Si nos queda un pequeño foco de carcinoma in situ que queda medio deformado por la morfología de la pieza, también podemos utilizar inmunistoquímica para definir si lo que estamos viendo es un pequeño foco de infiltración o un pequeño foco de carcinoma in situ residual. Con lo cual, el RCB ahí también va a cambiar sustancialmente. Biomarcadores. La neoadjuvancia puede modificar el estado de los biomarcadores. En una gran mayoría de casos, los biomarcadores no se modifican, sobre todo algunos que son como mucho más resistentes, como el ER2. El ER2 no se modifica con nada, como más difícil que cambie. Generalmente los receptores hormonales son mucho más variables y pueden cambiar bastante más. Hay que tener en cuenta entonces de que si tenemos cambios en los biomarcadores, puede haber heterogeneidad tumoral. Puede ser que la muestra que hayamos tenido previa al tratamiento era muy pequeña, con resultados de biomarcadores ahí pueden ser diferentes a lo que estamos viendo ahora en la pieza quirúrgica de lo que quedó. Y, por supuesto, siempre tener en cuenta el estado de la pieza quirúrgica, el estado de la biopsia, esto que le decía de la isquemia fría, la buena fijación en formol y todas estas cosas que parecen recontra obvias, pero que después en la vida real, si tenemos una mala pieza fijada en formol, esto nos puede pasar que un tumor que era receptores hormonales positivo, ahora de golpe es receptor hormonal negativo. Y no por un cambio en la biología tumoral, sino por un cambio preanalítico en una pieza quirúrgica que viene mal fijada. Bien, y la neoadjuvancia también lo que hace es modificar la respuesta en los ganglios linfáticos. Con lo cual, acá uno de los cambios que hace es de que, si bien en la estadificación, la presencia de células tumorales aisladas en los ganglios no se considera para la estadificación, para la construcción del RCB, sí. Si hay células tumorales aisladas, se considera que el ganglio es positivo. Y cuando se hace el calculador del RCB, se tiene que consignar y se lo considera como un ganglio con compromiso metastásico. Bien, y la evaluación ganglionar, no lo puso. Bueno. Y la evaluación ganglionar, para evaluar el tamaño de la lesión ganglionar, se hace exactamente como se hace en la pieza quirúrgica. Se evalúa el tamaño para lo que es la estadificación por la JCC, se mide el tamaño mayor de la infiltración y para hacer el RCB se consideran los múltiples focos con el tejido fibroso que queda en el medio. Sistemas de cuantificación. Ahora, una vez que ya tenemos todos los vidrios, ya anotamos todos, tenemos la celularidad, tenemos cómo es el lecho tumoral, cuánta celularidad nos quedó. Una vez que ya tenemos todo preparado, ahora hacemos el cálculo de la respuesta patológica, que hay distintos sistemas. Yo esto se los cuento porque en realidad no es que siempre existió el RCB. Existen un montón de sistemas para graduar la respuesta patológica completa. En lo que yo tengo experiencia, que es en lo que yo uso, es el RCB. Pero hay otros sistemas. Otro que se ha difundido mucho en su momento fue el sistema Miller-Pain. Pero voy a hablar específicamente unas pequeñas palabras de el residual cancer burden. El residual cancer burden lo que hace es un score continuo que combina 6 parámetros patológicos del lecho tumoral y de la axila y da un pronóstico independiente para la sobrevida global y recaída a distancia. Lo que tenemos en cuenta es la dimensión, o sea, como le dije, la medida del lecho tumoral en sus máximas dimensiones, la presencia de carcinoma in situ, el número de ganglios positivos, si los hay, y si hay ganglios positivos, el diámetro mayor de la metástasis y la celularidad tumoral global. Todos esos datos se cargan en una calculadora virtual de acceso gratuito. Entrás, Residual Cancer Burden, pum, empezás a colocar los datos, que es esta calculadora que hacemos acá. Entrás, tuki tuki, le cargas todos los datos y te da un resultado. El resultado que te da puede variar entre estos valores. Y dependiendo del valor en el que te da, podemos considerar respuesta patológica completa, respuesta patológica con carga mínima de tipo 1, respuesta patológica moderada o carga extensa, respuesta patológica mínima o directamente lo que se considera no respuesta. Teniendo en cuenta que estos dos primeros grupos tienen aproximadamente la misma sobrevida global, o sea, de que tienen un excelente pronóstico ambos. La calculadora. Bien, respuesta patológica completa lo vamos a considerar como el IP-T0, si hay carcinoma in situ, es respuesta patológica completa, y el N0 para la AOJCC de la octava edición. Si hay carcinoma in situ, es respuesta patológica completa. Si hay neoplasia lobulillar in situ, es respuesta patológica completa. Si hay necrosis tumoral
O si hay mucina, pero es mucina libre de células, también es respuesta patológica completa. Cualquier carcinoma residual invasor no es respuesta patológica completa. Si hay metástasis en los ganglios de cualquier tamaño, no es respuesta patológica completa. Y después nos podemos encontrar con la circunstancia en que no ha quedado nada de tumor, pero sí han quedado permeaciones linfovasculares. Y acá te entra la pregunta, porque en realidad, si bien no quedó tumor residual en la mama, no es respuesta patológica completa. De hecho, invita a que si hay permeaciones linfovasculares, invita a que si todavía tenés la pieza quirúrgica, dar más entrada y más tacos para agotar todas las posibilidades de que verdaderamente no haya una presencia de tumor en la mama. A veces se puede muestrear todo y nos queda solamente esto, permeaciones linfovasculares, a sabiendas de que ya se sabe de que no es respuesta patológica completa y que por supuesto la presencia de permeaciones linfovasculares es de peor pronóstico. Bien. Entonces, esto es, como les he dicho, esto es compatible con respuesta patológica completa, solo enfermedad in situ residual o ausencia de tumor invasor y ausencia de in situ. Y creo que... bien, entonces, en nuestro reporte lo que tenemos que poner es la presencia del tumor primario, el tipo histológico y si hay respuesta patológica, el tamaño macroscópico y microscópico del lecho. En realidad no es que uno pone dos tamaños, sino que de inicio uno en la macro pone un valor que después lo termina confirmando con el estudio microscópico. El patrón de la respuesta, si el tumor respondió de manera concéntrica o de manera dispersa. Y después el manejo de la pieza como cualquier pieza quirúrgica, la presencia de permeaciones linfovasculares, el estudio de los márgenes quirúrgicos. Y los ganglios, y para los ganglios lo mismo, la cantidad de ganglios analizados, cuántos de esos tienen metástasis y después la reevaluación de los marcadores a criterio del oncólogo, mastólogo que solicite el estudio de la reevaluación. Así que bueno, la correlación clínico-radiológica antes del manejo de la pieza quirúrgica es indispensable. Hay que tener los datos clínicos de que el paciente hizo una neoadjuvancia, que hay un clip colocado, si completó el tratamiento y con esos datos empezar a hacer el manejo de la pieza. El muestreo del lecho tumoral debe ser sistemático y trazable. O sea, trazable significa de que yo en este vidrio que vi acá corresponde a este pedazo de la mama. Tratar de dar la estadificación lo más correctamente posible. El RCB0 y el RCB1 tienen excelente pronóstico y reportar los biomarcadores residuales que van a orientar a una terapia adyuvante. Bueno, esta es la bibliografía utilizada. Si me quieren seguir, si tienen ganas, muchas gracias.